Esto sucedió en la ciudad de Teloloapan, ubicada en la zona norte del estado de Guerrero, en un lugar conocido como El Tendido, el cual se encuentra ubicado al sur de la ciudad, a un costado de la carretera Teloloapan-Apaxtla, cerca del poblado del Rincón del Sauce. Transcurría el año de 1990, era temporada de lluvias y todos los campesinos preparaban la tierra para sembrar. Los que sembraban tlacolol se encontraban rozando la tierra, es decir, que se dedicaban a cortar con el machete todos los arbustos y matones grandes. También derramaban las ramas de los árboles frondosos para que, de esta manera, a la milpa le pegaran los rayos del sol y así creciera normalmente sin contratiempos. Pues bien, un señor de nombre Nicasio rentó un terreno cerca del tendido para sembrarlo, con ayuda de sus 2 hijos varones. Uno de ellos, el mayor, se llamaba Miguel y el menor, Onésimo. Don Nicasio es un campesino de unos 65 años de edad y sus hijos tienen 30 y 40 años respectivamente. Todos ellos viven en el poblado del Rincón del Sauce, municipio de Teloloapan. Este poblado está ubicado a las orillas de la ciudad, por lo que se puede decir que es como una colonia de la misma. Dice don Nicasio que un día se sintió un poco indispuesto. Por tal motivo, le dijo a su hijo mayor que se adelantara a limpiar el terreno y que él iría más tarde, cuando se sintiera un poco mejor. Miguel obedeció, se paró temprano, desayunó, tomó su machete y su hacha y se encaminó rumbo al terreno que había rentado para sembrar. Llegando ahí, se puso a cortar los matones y arbustos. Una vez cortados, hizo varios montones. Estos montones de hierba se dejaban secar al sol por 3 o 4 días y ya secos se les prende fuego. Los restos que quedan sirven como abono natural para la tierra. Eran casi las 2 de la tarde y Miguel, al ver que su papá no llegaba, pensó que tal vez se había sentido mal y por ese motivo no fue a ayudarle tal como lo había prometido. Ya empezaba a sentir hambre y estaba a punto de retirarse para su casa cuando notó que en medio del terreno estaba un árbol de tepeguaje enorme y frondoso. Este árbol da mucha sombra, pensó Miguel. Sería bueno que lo derramara un poco para que deje pasar algo de sol, si no, las milpas no van a crecer. Entonces decidió subirse al árbol y derramarlo un poco, antes de irse a su casa a comer. Como pudo se subió al enorme árbol, pero apenas le había dado los primeros machetazos cuando el árbol empezó a incendiarse sin motivo alguno. Las llamas que despedía eran enormes, algunas de estas alcanzaron a quemarlo, y esto provocó que se soltara y que cayera violentamente al suelo. Por suerte, no estaba subido en lo más alto, pues primero decidió derramar las ramas que estaban más bajitas, y esto hizo que el golpe no fuera tan fuerte. Se paró rápidamente, se observó las manos, pensando que iban a estar quemadas por el fuego, pero no tenía nada. Milagrosamente el fuego no le había causado ningún daño. En ese momento volteó hacia arriba y vio que el árbol aún estaba ardiendo, pero esa lumbre no quemaba el árbol, pues tal parecía que no era un fuego normal, pues por más que ardía el árbol, estaba igual, no se quemaba, estaba intacto. Fue entonces cuando oyó una voz, la cual parecía provenir del tronco del árbol, y esa voz decía así: aquí abajo hay 3 ollas enterradas, y las 3 están llenas de monedas de oro, y estas pueden ser tuyas, si tú así lo deseas. Fue tal el susto que sintió al escuchar esta voz misteriosa que Miguel, sin pensarlo, echó a correr despavorido rumbo a su casa. Llegando ahí, le contó todo lo sucedido a su papá, pero este no le creyó y le dijo: no te creo nada, de seguro inventaste todo eso por flojo, porque ya no quieres ir a trabajar. Mañana tempranito te me vas a trabajar y ya deja de inventar cosas. Miguel se fue a dormir
decepcionado de que su padre no le creyera. Al día siguiente, don Nicolás volvió a mandarlo al campo. Miguel obedeció a regañadientes y se fue de nuevo a limpiar el terreno para la siembra. Llegando ahí, vio que el tepeguaje estaba verde e intacto y no tenía señas de que se hubiera quemado. ¡Qué raro!, pensó Miguel. Yo vi claramente las enormes llamas que lo consumían y hasta me quemaron las manos. Por eso me caí. Voy a volver a subirme a derramarlo, a ver qué pasa. Y de nuevo, Miguel se trepó al árbol. No bien le había dado 3 machetazos cuando el tepeguaje volvió a incendiarse y al sentir que el fuego lo quemaba, se soltó y se precipitó al suelo. Se vio las manos y notó que no estaban quemadas, pues el fuego no le había causado ningún daño. Entonces volvió a escuchar esa voz que decía: aquí abajo hay 3 ollas enterradas y las 3 están llenas de monedas de oro, y estas pueden ser tuyas si tú así lo deseas. Miguel se fue corriendo para su casa a contarle a su papá lo sucedido. Fue tanta la insistencia de Miguel que, al fin, su padre le dijo: bueno, vamos a ver si es cierto lo que dices. Te voy a acompañar, pero como sea mentira, ya verás lo que te va a pasar. Y sí, ambos se encaminaron con dirección al terreno del tendido. Llegando ahí, Miguel le señaló el tepeguaje. Don Nicasio tomó su machete y, decidido a demostrarle a su hijo que todo lo que había dicho era mentira, se subió al árbol y empezó a darle de machetazos. Al tercer machetazo que le dio, el tepeguaje empezó a arder. Don Nicasio, asustado, se bajó rápidamente del árbol, pero ya abajo dijo: a mí ningún árbol me asusta, y se volvió a subir para derramarlo. Pero al primer machetazo que le dio, el tepeguaje volvió a arder en llamas. Armándose de valor, le habló al árbol y le preguntó: ¿qué quieres? Dime quién eres. Entonces oyó una voz que le dijo: aquí abajo hay 3 ollas enterradas y las 3 están llenas de monedas de oro, y estas pueden ser tuyas si tú así lo deseas. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para apoderarme de ellas?, preguntó don Nicasio. Pues es muy sencillo, contestó la voz. Solo tienes que traerme 3 almas, una por cada olla de oro. Tráeme esas 3 almas, prosiguió la voz, y el oro será todo tuyo. Don Nicasio y Miguel se quedaron consternados al oír esto que dijo la voz misteriosa. No, pues esto es obra del diablo, dijo don Nicasio. Hay que dejar este árbol en paz. Ya no vamos a derramarlo, ni nos vamos a acercar a él. Está bien, dijo su hijo, pues de seguro a esas ollas de dinero las cuida el diablo o un espíritu maligno, y el precio por apoderarse de ellas es traerle esas almas. ¿Dónde las vamos a agarrar? Mejor hay que olvidarse del asunto. Y así lo hicieron. Se olvidaron de eso y se dedicaron a sembrar, dejando intacto al tepeguaje y sus alrededores para evitarse problemas con el espíritu maligno que cuidaba ese tesoro. Pero un día a Miguel se le ocurrió contarle esta historia a su cuñado, esposo de su única hermana. El cuñado de Miguel se entusiasmó y le dijo: llévame a ese lugar donde está el tepeguaje, y yo veré cómo, pero le consigo esas 3 almas y me apodero del tesoro. Miguel no quiso decirle a su cuñado dónde estaba el lugar exacto de la ubicación del terreno, pues sabía que su cuñado era ambicioso y era capaz de conseguir las 3 almas para, de esta manera, volverse rico. El güero, pues así le dicen al cuñado de Miguel, se enojó con él porque no lo quiso llevar al lugar donde estaba el tepeguaje, pero como era muy ambicioso, se dedicó a buscarlo por su cuenta. Todos los días el güero se iba montado en su bicicleta y agarraba el rumbo del tendido. Una vez ahí, se dedicaba a recorrer los alrededores en busca del tepeguaje y las 3 ollas de oro. Pero en estos terrenos abundan los tepeguajes, así que era difícil dar con el árbol que buscaba. El güero
se subió a varios tepehuajes y les dio de machetazos con la esperanza de verlo arder y oír la voz que le diría que debajo de él había 3 ollas de oro que podían ser de él si así lo deseaba. Pero esto jamás sucedió. Nunca dio con el árbol que ardía y nunca escuchó la voz del espíritu que cuidaba del tesoro. Quizá fue porque era muy ambicioso, o quizá porque también era miedoso y envidioso, y de seguro iba a hacer mal uso de ese dinero. Desde que estos hechos sucedieron, ya han pasado más de 10 años y aún se puede ver al güero de vez en cuando recorriendo el cerro del Tendido en busca de esas 3 ollas de oro. Don Nicasio y Miguel no se animan a decirle el lugar exacto, pues temen que el güero, en su ambición, vaya a quedar atrapado en ese lugar o se vuelva loco si oye la voz o saca el oro, pues se ha sabido que las personas que no tienen valor pueden volverse locos por la impresión recibida o por el susto al ver algo sobrenatural. Esta historia me la contó el güero y me pidió que lo acompañara a buscar esas 3 ollas de oro, las cuales están enterradas al pie del tepehuaje en el cerro del Tendido. Dice el güero que como yo ya he andado en varios lugares buscando tapazones y que también me he metido en cuevas encantadas, que será fácil para mí apoderarme de ese tesoro, pero no, yo ya tuve suficientes aventuras y ya quedé escarmentado. Mejor le dejo esas ollas de dinero al que se atreva a ir a ese lugar. Si usted tiene el valor de hacerlo, adelante, vaya en busca de ese tesoro. Quien quite y sea el afortunado.